Al borde del desconocido Dran Bell. Se ajustó las plumas, erizándolas con agitación mientras examinaba el mapa galáctico ante él. La proyección holográfica parpadeaba con cúmulos estelares cambiantes, rutas de hiperrutas y designaciones planetarias. Un intrincado tapiz del espacio conocido. Cada especie que alguna vez se había aventurado en el vacío había contribuido a este gran mapa, un testimonio de milenios de exploración y, sin embargo, al borde del territorio humano, el mapa simplemente se detuvo. Bell no era ajeno a las lagunas en el registro. Algunas regiones permanecían inexploradas debido a peligrosas anomalías o negligencia burocrática. Pero esto era diferente. La demarcación era clara y absoluta, como si una mano invisible hubiera trazado una línea que nadie se atrevía a cruzar. La voz del maestro Bell Joramarex interrumpió sus pensamientos. Su aprendiz, un reptil fibroso con escamas verdes modeladas, se inclinó sobre la pantalla inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Por qué cada mapa conocido en el espacio humano seguramente alguien lo ha hecho? Explorado. Más allá del pico de Elk, Jora chasqueó pensativo una vieja pregunta que nadie parecía ansioso por responder. Los ojos ámbar de Jora brillaban con juvenil desafío. Entonces, deberíamos preguntarle a Bell con un suspiro bajo y gorjeante. Su aprendiz era brillante, pero imprudente. El dominio CERT valoraba la precaución y el conocimiento por igual, pero la incesante curiosidad de J a menudo lo llevaba a indagaciones peligrosas. Aún así, Bell tuvo que admitir que siempre se había preguntado lo mismo. Buscando sabiduría, abandonaron la cámara de navegación y se abrieron paso por los pasillos en espiral del gran archivo CERT, un vasto mundo bibliotecario dedicado a catalogar la historia de la galaxia. Aquí, el conocimiento se almacenaba en luminosos nodos de datos cristalinos, conservados por eruditos antiguos que habían pasado siglos desentrañando el pasado. Se acercaron al anciano Kerno, uno de los historiadores más antiguos entre los Erit. Su plumaje, una vez vibrante, se había desvanecido a gris. Y sus 4 ojos dorados los observaron con cansada paciencia. Mentes jóvenes llenas de preguntas. Kero creyó que su voz cargaba el peso de la experiencia. ¿Qué problemas? Tú. Jora habló antes de que Bell pudiera responder. ¿Por qué el mapa galáctico termina en un espacio humano? El aire en el archivo parece hacerse más pesado. La mirada de Kosk se oscureció. Esa es una pregunta que seres más sabios han optado por no hacer. Bell sintió una punzada de inquietud. Seguramente anciano. ¿Hay algún registro ahí? Había registros. Kero intervino bruscamente. Una vez que señaló hacia una sección restringida del archivo, sus imponentes estantes ocultos tras una barrera de energía. Muchos han buscado cartografiar lo desconocido. Más allá del espacio humano, ninguno ha regresado. Aquellos que persisten en cuestionar a menudo desaparecen. Un largo silencio se extendió. Entre ellos, Jora, siempre el insensato y cordial. Nadie se negó a dejar ir, así que simplemente aceptamos la ignorancia. Kerno fijó su aprendiz con una mirada fija. A veces, joven, la ignorancia es supervivencia. Bell sintió un escalofrío en la voz de los ancianos, era una advertencia tácita entretejida en cada sílaba. Entendía lo que se insinuaba, pero Jora seguía sin estar convencido esa misma noche, mientras estaban sentados en sus aposentos a bordo del Starbond. El buscador Jora finalmente habló. Deberíamos ir. Bell lo miró fijamente. ¿Vamos a dónde? Jora abrió el mapa galáctico en su consola personal, ampliando la extensión en blanco. Más allá del espacio humano, aquí nos llevamos al buscador y descubrimos lo que nadie más dirá. Bell dudó. Había pasado décadas enseñándole a Jora el valor del estudio cuidadoso de la acción mesurada, y sin embargo, el misterioso asentir le preguntó qué fuerza había impedido que civilizaciones enteras se expandieran más allá de esa frontera. ¿Se trataba de algún fenómeno cósmico natural, una guerra olvidada o algo peor? El peso de la advertencia del anciano Kosk presionaba su mente, pero también lo hacía la atracción de lo desconocido. Finalmente, exhaló y asintió lentamente. «Vamos». Y con eso, se dirigieron hacia el borde del mapa, hacia el silencio. Más allá de la zona muerta, el buscador estelar se deslizó más allá de la última hiperruta registrada.
Sus motores zumbaban suavemente en el vasto vacío salpicado de estrellas. Dramble observó el mapa holográfico con creciente inquietud mientras las marcas familiares del espacio conocido desaparecían tras ellos. Delante, solo quedaba el vacío. Joram RXS se sentó a los controles. Su cola se movía con entusiasmo. Sin marcadores de navegación, sin señales, sin balizas. Es como si este lugar ni siquiera existiera. Bell chasqueó el pico. Quizás no esté destinado a existir. Durante las primeras horas, no pasó nada. Sus escáneres no detectaron nada. Más allá de la radiación cósmica dispersa y algún que otro asteroide, era el silencio más profundo que Bell había encontrado jamás en el espacio. Una quietud antinatural, como si el universo mismo se hubiera silenciado. Entonces, los sensores pitieron. Jora se inclinó hacia adelante. Contacto. Delante. Las plumas de Belk se erizaron. Otra nave. Jor pulsó algunos comandos. No había transpondedor. Parece antigua. La nave a la deriva apareció en su pantalla principal. Era enorme, fácilmente del tamaño de un crucero de batalla. Está completamente cubierta de cicatrices de batallas olvidadas hace mucho tiempo. El diseño era desconocido. Su estructura estaba deformada y retorcida de maneras que sugerían daños. Más allá del fuego de las armas, no había luces parpadeando en su interior. No había señales de socorro. Belk dudó. Todo en su interior. Sus instintos le decían que regresara, pero la curiosidad nos acompañó mientras maniobraban a Ed para acercarlo. La escala del naufragio se hizo aún más evidente. Lo que sea que le haya pasado a esta nave no había sido una simple batalla. Parecía incorrecto. Partes de las alas se estiraban como si algo se hubiera derretido y remodelado el metal de forma antinatural. La voz de Jora era más baja ahora. Protocolos de atraque activados. Recibo lecturas de energía débiles en el interior. Pero algo sigue vivo ahí dentro. Bell respiró hondo para calmarse. Se puso el traje. Cruzaron la escotilla de atraque. Al entrar en la nave D, el interior estaba casi intacto, demasiado intacto, generalmente abandonado. Las naves eran devastadas por la descomposición o los carroñeros, pero aquí todo estaba congelado en el tiempo. Las consolas seguían encendidas con energía moribunda y las pertenencias personales yacían dispersas como si sus dueños simplemente hubieran desaparecido en medio de la acción. Bell activó su traductor al llegar a la cubierta de mando. A ver si podía acceder a los registros. Jora se agachó en una terminal, tocando la luz tenue de los troles. Una grabación estática reproducía su voz, fragmentada y rota. El vacío no está vacío. El sonido de una respiración pesada, voces de pánico superpuestas, nos dejaron ir. Bell sintió que se le tensaban las plumas. ¿Quién es? Jora adelantó el archivo, buscando más. La entrada final, crepitó por los altavoces. Estábamos. El último nosotros. Un profundo ruido resonante llenó la grabación. Algo vasto e irreconocible. Y luego silencio. Jora apartó las manos de la consola mientras las luces de la nave parpadeaban violentamente. La temperatura bajó. El corazón de Bell latía con fuerza. Nos vamos. Corrieron de vuelta hacia el buscador estelar, cerrando de golpe la esclusa de aire tras ellos mientras desacoplaban. Bell miró la nave abandonada por última vez. Había esperado un fantasma del pasado, pero sintió la inconfundible sensación de algo observándolos justo antes de que saltaran. Los sensores del buscador detectaron algo detrás de la nave en ruinas, algo moviéndose en la oscuridad. El último testigo del buscador estelar atravesó el vacío en silencio, salvo por el zumbido de sus motores. Las plumas de Dramble permanecieron rígidas. Su mente repasó el último momento a bordo de la nave Derek, grabando las luces parpadeantes, la abrumadora sensación de ser observado. Júrame RCKS apenas había hablado desde su escape. Ahora estaba sentado en la estación de sensores, mirando la pantalla. Todavía estamos captando esa señal, murmuró Bell. Giró bruscamente. El del naufragio. Jora negó con la cabeza. No, algo más. Una transmisión de una fuente planetaria. No humana, sino antigua. Abrió las imágenes. Un mundo estéril orbitando una estrella moribunda. Estaba sin vida,
según todos los indicios, pero la señal pulsaba constantemente desde su superficie. Bell dudó. Cada instinto gritaba que regresara, que huyera, pero habían llegado tan lejos. La verdad estaba a su alcance. Llévanos al planeta prohibido. El descenso transcurrió sin incidentes. La nave atravesó finas nubes cargadas de polvo. La superficie del planeta era cementerio de ciudades en ruinas, estructuras monolíticas de diseño alienígena, destrozadas y quemadas como si algo hubiera barrido el mundo, borrando a sus habitantes. Joro susurró, atónito. Bell examinó las ruinas a través de la ventana. Una civilización perdida, un tiempo o algo más. Siguieron la señal hasta una estructura solitaria que aún se mantenía en pie contra la decadencia de siglos. Un complejo subterráneo bajo una montaña. Su aterrizaje fue polvo áspero, ondeando en densas nubes cuando el buscador aterrizó, armado con escáneres y fuentes de luz. Entraron en las instalaciones. El aire era viciado pero respirable. Antiguos murales cubrían las paredes, representando una raza de seres insectoides poderosos, orgullosos conquistadores, sus imperios extendiéndose a través de las estrellas. Pero a medida que los murales avanzaban, las imágenes cambiaban. Los conquistadores llegaron al espacio humano y luego nada. Las siguientes tallas eran diferentes. Las imponentes figuras habían desaparecido, reemplazadas por siluetas vacías, sin rasgos distintivos, de pie en un juicio silencioso. Jora se tragó. Difícil, esto no parece una historia de guerra. Belk no dijo nada, guiándolos. Se adentraron más en la estructura en el corazón del complejo. Lo encontraron, el último superviviente. Una cámara pulsaba con una débil energía. Su maquinaria, deteriorada hace tiempo, pero aún funcionando, se alzaba en el centro. Una imponente estructura de obsidiana. Una unidad de contención. Jora se acercó a un panel de control, limpiando el polvo. La señal se origina aquí. Algo aún está activo. Un profundo zumbido llenó el aire cuando la unidad de contención despertó. Las paredes temblaron y luego una voz mecánica, pero antigua designación. El archivista. Testigo final del dominio Veris. Belk avanzó con cautela. ¿Qué sucedió aquí? Una pausa. Luego la interfaz holográfica de la estructura cobró vida, mostrando una historia grabada. El Bryce había sido un imperio guerrero que se expandía implacablemente. Cuando llegaron al espacio humano, no vieron defensas significativas, ni vastas flotas. Armadas planetarias asumieron una victoria fácil. Lanzaron una invasión. 3 días después, su imperio dejó de existir. Jora se endureció. Eso no es posible. El arquista continuó, no hubo batalla. Naves humanas nunca los enfrentaron. En cambio, algo más respondió. Una presencia que no habló, no lo negoció. Simplemente actuó. Flotas enteras desaparecieron. Sin dejar rastro, mundos colonizados se quedaron en silencio durante la noche. El mundo natal de los Rax. Ido, no destruido, no conquistado, borrado. La respiración de Belk se ralentizó. Los aniquilaron. Las luces de los arquistas parpadearon. Nos dejaron ir, pero nos aseguraron que nunca lo diríamos. Las garras de Jora temblaron sobre la consola. ¿Quiénes son? Por primera vez, el arquista dudó. Entonces, la grabación holográfica cambió, mostrando una única transmisión final desde el momento en que los Baxis desaparecieron. Un sonido llenó la cámara. Una voz vasta e incognoscible, hablando sin idioma y, sin embargo, entendida por todos. No deberías haber venido. Entonces, silenciar a los guardianes invisibles. Las plumas de Bell se extendían contra su piel. Una reacción instintiva a las profundidades. Un temor inquebrantable. Las palabras del arquista resonaban en su mente. No debiste. Ven. Joram RCKS se quedó congelado a su lado. Mirando la pantalla holográfica, sus manos escamosas se crisparon como si su cuerpo quisiera moverse para huir, pero su mente se negara a aceptar lo que acababa de presenciar. Bell susurró. Caballo, tenemos que irnos. Bell asintió. El juicio silencioso se volvió hacia la salida, pero las luces de la cámara parpadearon violentamente. Una vibración leve retumbó a través de las paredes como las profundidades. Una exhalación de algo vasto e invisible.
Entonces, el arquista volvió a hablar. No eres el primero en buscar respuestas. Las palabras tenían una siniestra finalidad. Bell se detuvo a medio paso. ¿Qué pasó con los demás? El arquista dudó. Todas las luces de las instalaciones se apagaron. Una presión llenó el aire presionando contra el cráneo de Bell. El mismo peso invisible. Había sentido a bordo de la nave de Rel. Volvió más fuerte ahora más cerca. Jorge jadeó, agarrándose la cabeza. Entonces la voz llegó. No del archista, ni de las paredes. De todas partes te advirtieron. La temperatura bajó. Su respiración entró. Nítidas volutas visibles. Bell agarró a Jora por el brazo. Corrieron a toda velocidad por los pasillos oscuros. Sus pasos resonaban. El aire a su alrededor se espesó. Una presencia invisible acercándose con cada segundo que pasaba. En algún lugar detrás de ellos, la voz del archista gritó. Distorsionada ahora, rompiéndose. ¿Te ven? La persecución a través del vacío. Apenas lograron regresar al buscador estelar, cerrando de golpe la esclusa de aire detrás de ellos. Jora trepó a la silla del piloto. Sus garras sobrevolaron los controles. Motores en línea, cargando el motor de salto. La nave no se movió. El estómago de Bell se retorció. Jora, sé. Los dedos de J temblaron. Algo nos retiene. La ventana se oscureció, no por ninguna obstrucción externa, sino como si las estrellas se habían desvanecido. Una presencia se cernía justo afuera de la nave. Bell no podía verla, pero la sintió y entonces la voz regresó. Viniste sin guerra. Por eso sigues existiendo. Jor. Encerrado. ¿Qué eres? Una larga pausa. El peso de una mirada invisible los atravesó. Entonces la voz susurró. Profundo y absoluto. La respuesta no es para ti. Sintió que algo cambiaba. La fuerza invisible los liberó. Las alarmas de la nave sonaron, mientras los motores volvían a la vida. Saltando. Jora gritó. El buscador estelar se lanzó hacia adelante. El espacio se curvaba a su alrededor mientras huían por el hiperespacio. La advertencia final. Solo cuando las estrellas volvieron a la normalidad, Bell finalmente se permitió respirar. Jora se desplomó sobre la consola. Su cuerpo tembló durante un largo rato. Ninguno de los dos habló. Entonces Jora murmuró, no deberíamos habernos ido. Bell exhaló lentamente. No deberíamos habernos ido. Se sentaron en silencio durante lo que parecieron horas antes de que Bell finalmente accediera. Los bloqueos de datos de la nave. Él se cernió sobre los archivos que habían recopilado las grabaciones. El arquitecto. Últimas palabras y las borró. Jora alzó la vista en shock. ¿Qué estás haciendo? Bell sostuvo la mirada de su aprendiz. Nos dejó irnos, pero solo porque no podemos decirlo. Jora dudó y luego asintió lentamente mientras ponían rumbo de regreso al espacio conocido. Bell echó un último vistazo al mapa galáctico. En la frontera del territorio humano, el lugar donde terminaba el mapa, donde comenzaba el silencio, y finalmente entendió por qué nadie se atrevía a cuestionarlo.